Buenos días, ¿cómo están a todos? Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase que tenemos para el día de hoy. Bueno, hoy vamos a ver acerca de la región del antebrazo. Nuestra penúltima clase, tenemos la región del antebrazo y bueno, vamos a comenzar. ¿Se está viendo la pantalla, muchachos? ¿Se me escucha? Sí, doctor, buenos días. Muy bien, sé que estamos atentos. Empezaremos. Entonces, la parte del antebrazo. El antebrazo es el segmento que se va a localizar entre la parte del brazo y la región de la mano. O sea que el antebrazo es una parte bastante importante que está formado por un esqueleto, que es el radio, y que es la ulna, que es el hueso cubital. Por tanto, este es el esqueleto que va a conformar la región del antebrazo, ¿no? Esta que vemos acá. Entonces ahí tenemos su esqueleto del antebrazo y como pueden ver, pues esta parte ya es la parte muscular, ¿no? Los músculos que están dentro, insertándose en los huesos del antebrazo. Ya habíamos indicado de que el antebrazo es una de las regiones que se localiza entre el brazo por arriba y la mano por abajo, ¿no? Además, si hacemos un corte transversal, pues nosotros podemos encontrar dos huesos importantes, ¿no? Que forman su esqueleto, que es la ulna y que es el radio. Y ahí podemos ver incluso la fascia que envuelve a esta parte del antebrazo, ¿no? Si vemos desde la parte más superficial, nos encontramos con la piel. Ahí tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, que es el tejido adiposo. Luego tenemos, pues, este tejido adiposo mismo se denomina la fascia superficial. Y la fascia profunda o la fascia de revestimiento es aquella que envuelve a la parte muscular. Que incluso esta fascia de revestimiento o fascia profunda va a formar unos tabiques, que son los tabiques intermusculares. Estos tabiques tienen una finalidad de separar grupos musculares, ¿no? De separar compartimientos. Y es así que en la parte del brazo, en la parte del antebrazo, hemos visto compartimientos, ¿no? En el brazo hemos visto un compartimiento anterior, un compartimiento posterior. En la parte del antebrazo, de igual forma, vamos a ver, pero tres compartimientos. ¿Sí? En la parte del antebrazo vemos un compartimiento anterior, un compartimiento posterior y un compartimiento lateral. Así vamos a ir encontrando tres compartimientos. Y esos compartimientos se dividen gracias a estos tabiques intermusculares que forma la fascia profunda o de revestimiento. Aquí también podemos ver entre el radio y la ulna tenemos la membrana interósea, que es una membrana de tejido conectivo, que es el que une la ulna con el radio y también nos separa dos grupos musculares, un anterior y un posterior, ¿no? Además que podemos ver la parte de los tendones, vamos a ir viendo algunas arterias y vamos a empezar con la parte del antebrazo. Entonces, una pequeña introducción, pero antes de esto vamos a hablar de un segmento importante, la fosa del codo. Bueno, como ustedes verán, hemos hablado ya de esta región, el número 6, la región del brazo. Hemos hablado incluso de la región del 3, que es la región pectoral, deltopectoral, deltoidea, axilar, la del brazo, y nos queda pues este pequeño espacio antes de pasar al antebrazo. Y esta región es la región del codo, ¿sí? Que si lo vemos por atrás, bueno, así sería el codo. Esto es lo que conocemos normalmente nosotros, ¿no? Entonces, cuando decimos el codo, nosotros nos fijamos en esta parte de atrás. Y efectivamente, esto se llama la región del codo, ¿sí? Cuando nosotros flexionamos el antebrazo sobre el brazo, pues se forma una elevación y eso denominamos el codo, ¿no? El olecranon sobresale y se lo denomina el codo. Pero este codo es por la parte posterior. En la cara más anterior del codo vamos a encontrar una pequeña depresión que se va a llamar la fosa del codo, ¿no? En la parte más anterior del codo, repito, existe una depresión en la parte anterior del codo.
que se lo llama la fosa del codo. Esta fosa del codo está delimitada por 3 límites importantes. ¿Cuáles son sus límites de la fosa del codo? Su límite superior está entre los epicóndilos. ¿Eso qué quiere decir? Su límite superior está entre el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Ese es su límite superior. Su límite medial. El límite medial, esta parte, está conformada por músculos de los flexores del antebrazo que parten desde el epicóndilo medial, especialmente el músculo pronador redondo. El pronador redondo es el que va a estar aquí en su límite medial. Su límite lateral, pues es el que está a cargo de los extensores, está en el epicóndilo lateral y está a cargo del músculo brachiorradial. Y así como se darán cuenta, esos son los dos límites. Límite medial, desde el epicóndilo medial, está a cargo de los músculos flexores. Ejemplo, el músculo que forma el límite medial. Ojo, puede ser pregunta. ¿Cuál es el músculo que forma el límite medial de la fosa del codo? Es el músculo pronador redondo. ¿Cuál es el músculo que forma el límite lateral de la fosa del codo? Bueno, su límite lateral, desde el epicóndilo lateral, están los extensores y está a cargo del músculo que lo llamamos el brachiorradial. Entonces, su límite medial, pronador redondo, su límite lateral, músculo brachiorradial. Y así esos tres van a formar un espacio triangular que se lo llama la fosa del codo. Esa fosa del codo en la parte más profunda, es decir, en el suelo, la parte más profunda, va a estar formada por dos músculos, el músculo braquial anterior y el músculo supinador. El braquial anterior y el supinador son dos músculos que forman el suelo de la fosa del codo. El techo, que es la parte más superficial de la fosa del codo, va a estar formada por la fascia braquial del brazo y la fascia antebraquial del antebrazo. Además, va a estar recubierta por tejido celular subcutáneo y ahí podemos encontrar incluso la vena mediana del codo, la M venosa. Además del tejido celular subcutáneo, vamos a ver que está cubierta más externamente de piel, ¿no? Como vemos acá. Y la piel, pues es aquella que contiene terminaciones nerviosas como nervios cutáneos del antebrazo, nervios cutáneos mediales y nervios cutáneos laterales del antebrazo, ¿no? Eso sería el techo que recubre a la fosa del codo. Y su contenido, ¿qué es lo que pasa por esa fosa del codo? Por la fosa del codo lo que pasa es la arteria braquial, es decir, la arteria braquial cuando está terminando para formar la arteria radial y la arteria cubital, ¿no? La arteria radial y cubital cuando inicia. Termina la arteria braquial y empieza la arteria radial y la arteria cubital. Ese es su contenido de estas arterias. O sea que el contenido de la fosa del codo contiene la parte terminal de la arteria braquial y el inicio de la arteria radial y la arteria cubital. Por ahí también, como su contenido, pasa el tendón del bíceps braquial, las venas profundas, el nervio mediano y el nervio radial. Son 5 componentes que forman su contenido de la fosa del codo. Así que ya conocemos a este segmento que se llama la fosa del codo, ¿no? Sus 3 límites, su suelo, porque está formado, el techo y su contenido. Así que espero que no se olviden un segmento muy importante que es la región del codo, ¿no? Cuando lo vemos por atrás, por la parte posterior y por la parte anterior, lo vemos una depresión que se lo llama la fosa del codo, ¿no? Y para acabar, como decíamos, pues en la parte más superficial a esta fosa del codo está la piel, ¿no? La piel, que se relaciona con la vena mediana del codo. Entonces ahí podemos ver que en esa fosa del codo tenemos la vena mediana del antebrazo y la M venosa, ¿no? Como pueden ver. Entonces ahí también podemos ver lo que es el tejido celular subcutáneo, podemos ver la piel,
la fascia braquial, la fascia antebraquial y las venas y los nervios cutáneos. Todo esto llegaría a ser el techo de la fosa del codo, ¿no? Su techo de la fosa del codo, que está totalmente recubierto por las dos fascias, por sus venas, tejido celular subcutáneo, la piel y sus nervios cutáneos, ¿no? Clarísimo. Bueno, ahora vemos también ahí, podemos ver al húmero. Esta es la parte de donde está la parte del brazo, es decir, esta partecita de acá. Y ahí podemos ver en el brazo, por ejemplo, a los siguientes músculos. Aquí tenemos al músculo braquial anterior y al músculo bíceps braquial, ¿no? Y ahí está el húmero y aquí están los epicóndilos. Epicóndilo medial para los flexores del antebrazo y el epicóndilo lateral para los extensores del antebrazo. Entonces, este es un gran punto de referencia que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Ya? Acuérdense esto. ¿Sí? Si es el epicóndilo medial, pues de ahí salen los músculos flexores del antebrazo, que van a ir hacia la parte anterior del antebrazo. ¿Sí? Ahí incluso vamos a ver que detrás del epicóndilo medial está el nervio cubital, ¿no? Por el surco del nervio cubital, lo tenemos también al nervio mediano y a la arteria braquial, ¿no? Y como les decía, la arteria braquial se puede localizar entre el músculo braquial anterior y el músculo bíceps braquial. Ahí está la arteria braquial, que nos sirve para tomar la presión arterial, si recuerdan. Luego tenemos el epicóndilo lateral, este epicóndilo lateral, que es un punto para que se inserten los músculos extensores del antebrazo. Los que salen del epicóndilo lateral se dirigen a la parte posterior del antebrazo, ¿no? Y van a ser extensores. Entonces, en resumen, epicóndilo medial para los flexores del antebrazo, para la parte anterior, y el epicóndilo lateral para los extensores del antebrazo, que van hacia la parte posterior del antebrazo, ¿no? Y ahí podemos ver incluso al nervio radial, ¿no? Muy bien. Esto es un corte, repito, transversal a este nivel, a nivel del brazo. ¿Sí? Por eso vemos algo. Ahora, este es otro corte. Este es a nivel del antebrazo. Un corte transversal a nivel del antebrazo, a esta altura aproximadamente. Entonces ahí vamos a encontrar, si se dan cuenta, más músculos. Ahí tenemos al radio por la parte lateral, tenemos a la ulna y pues aquí podemos ver incluso grupos musculares, ¿no? Podemos ver aquí los extensores del compartimiento posterior y aquí el compartimiento anterior, los flexores. Si son flexores, salen del epicóndilo medial y si son extensores, salen del epicóndilo lateral, ¿no? Ahí vamos a ver más grupos musculares. Por planos musculares vamos a encontrar la membrana interósea. Algunas, ahí tenemos la arteria radial, la arteria cubital, el nervio cubital, el nervio mediano, ¿no? Y ahí vemos algunos otros nervios más. Ahora, esto es a nivel de la parte muscular, o sea, a este nivel, justo en la parte media del antebrazo. Y si bajamos un poquito más, al llegar a la muñeca, hacemos otro corte transversal. Miren lo que encontramos. Ya no hay músculo. Es decir, que esto es un corte transversal del antebrazo en la parte proximal, a este nivel. Entonces, un corte transversal a nivel proximal del antebrazo. Ahora, el otro corte es a nivel distal del antebrazo, donde está la muñeca, antes de que llegue a la región de la mano. Entonces, el otro corte transversal se da a este nivel, en la parte distal del antebrazo. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues esto, que son parte del túnel carpiano. A esto llamaríamos el túnel carpiano. Aquí encontramos el túnel carpiano, que es una concavidad que va a estar formado por los huesos del carpo. Entonces, esta es la región palmar, que está aquí arriba, y esta es la región del dorso. En la región palmar se va a formar en esta parte, en la región de la palma, se va a formar una concavidad. O sea que los huesos del carpo forman esta concavidad
y en la cual se alojan los tendones. Van a pasar los tendones de estos músculos, ¿no? Estos de acá. Entonces estos tendones en la parte proximal es músculo y en la parte distal es más tendón, ¿no? Como vemos en esta imagen. Entonces es por eso que vemos el túnel carpiano por donde están pasando varios tendones. Aquí tenemos tendones de los flexores superficiales y de los flexores profundos. Estos de aquí son los tendones de los flexores superficiales y los de abajo los tendones de los flexores profundos de los dedos. También el tendón del flexor largo del dedo gordo y, por supuesto, dentro de todo este túnel carpiano se va a localizar al nervio mediano, ¿sí? Y por arriba, para cerrar este túnel carpiano, va a estar cerrado por el retináculo de los flexores. ¿Cuál es ese retináculo de los flexores? A ver, acuérdense, habíamos visto, es este. Una banda que se llama retináculo de los flexores. Es el que protege los tendones que están pasando del antebrazo hacia la mano. Entonces eso llamamos retináculo de los flexores, ¿no? Y ahí podemos ver, este es otro retináculo. Este se llama retináculo de los extensores. Está en el dorso de la mano. Entonces, muy parecido a esto, se localiza en esta parte de la palma que se llama retináculo de los flexores. Entonces, el retináculo de los flexores lo que trata de proteger es a los tendones que está en este túnel carpiano. Como verán, este túnel carpiano va a estar formado por los huesos, ¿no es así? Entonces ahí tenemos esos huesitos del carpo que forman una concavidad y ahí están alojados varios tendones. Vuelvo a recalcar, los tendones de los flexores superficiales de los dedos, tendones de los flexores profundos, el tendón del flexor largo del dedo gordo y el nervio mediano. Es el único nervio que pasa por en medio de ese túnel carpiano. O sea que cuando existe una lesión, una inflamación en estos tendones, pues pueden causar daño al nervio mediano. Y por supuesto está recubierto estos tendones, este túnel carpiano, por el retináculo de los flexores. Y este es en la parte posterior. Esto es en la parte del dorso. Ya el túnel carpiano se localiza en la región de la palma. En esta parte, si me ven en la imagen. Por acá. Y en la región del dorso, que es esta parte, pues no hay mucho, solo más que algunos tendones que van a pasar, ¿sí? Que son estos de los extensores, ¿no? Y ahí tenemos el retináculo de los extensores que también protege a los tendones que están pasando para extender extensión del antebrazo y la mano. Bueno, hasta ahí tenemos una introducción. Ahora vamos a ir a estudiar los compartimientos, los músculos que encontramos en el antebrazo. Bueno, aquí tengo una imagen para que se den cuenta el radio y el cúbito, que el cúbito lo llamamos ulna. El radio y la ulna están en la parte media. El radio y la ulna, al estar en la parte media, pues van a separar dos grupos musculares. 3 en total, pero aquí vemos 2. Vean ustedes, radio y cúbito. Delante del radio y el cúbito encontramos el compartimiento anterior de los músculos flexores del antebrazo. Detrás del radio y del cúbito encontramos el compartimiento posterior de los extensores del antebrazo. Entonces mi referencia siempre es el radio y la ulna o el cúbito. Radio y cúbito es mi punto de referencia. Ya saben, por delante están los flexores y por detrás están los extensores. Así que así lo clasifica mediante estos dos huesitos, ¿sí? Por delante, anteriores flexores, por detrás del radio y el cúbito, posteriores o extensores. Aquí tenemos una gran lista para ver todos los músculos que están en las regiones. Como habíamos indicado en un principio, la región del antebrazo se divide no solo en 2 compartimientos, se divide en 3 compartimientos, en 3 regiones. Uno es el compartimiento anterior de los flexores. El otro es el compartimiento externo que pertenece a los radiales.
y un compartimiento posterior que pertenece a los extensores. El compartimiento anterior del antebrazo va a estar formado por 4 planos musculares. O sea, va a haber primer plano, segundo plano, tercer plano y cuarto plano. Entonces, el grupo anterior está formado por 4 planos musculares. En el primer plano muscular vamos a encontrar 4 músculos. ¿Qué músculos encontramos en el primer plano? A ver, primer plano encontramos al músculo pronador redondo, el palmar mayor, el palmar menor y el cubital anterior. Estos son nombres realmente clásicos, muy antiguos, diríamos, no tan antiguos, pero se utiliza. Y enseguida vamos a ver cuáles son sus otros nombres que utiliza el libro del Keymore. Así que primer plano, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor y cubital anterior. Segundo plano, encontramos al músculo flexor común superficial de los dedos. El tercer plano contiene 2 músculos, flexor común profundo de los dedos y el flexor largo propio del dedo gordo. Y el cuarto plano, el músculo pronador cuadrado. Esos son los 4 músculos del primer plano del grupo anterior. El primer plano tiene 4 músculos, segundo plano 1 músculo, tercer plano 2 músculos y el cuarto plano 1 músculo. Así que vamos a ir a conocer esta región anterior enseguida. La región externa o lateral del antebrazo simplemente está formado por 4 músculos. El supinador largo, el supinador corto, el primer radial externo y segundo radial externo. 4 músculos que forman la región lateral del antebrazo. Luego, la región posterior del antebrazo está conformada por 2 planos. El primer plano de la región posterior está formada por el extensor común de los dedos, el extensor propio del dedo meñique, el cubital posterior y el anconio. 4 músculos en su primer plano. Y 4 músculos en el segundo plano, que son el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del dedo índice. Y esos serían, si se dan cuenta, en el grupo anterior, ¿cuántos músculos tenemos? Tenemos 4, 5, 6, 7, 8 músculos en el compartimiento anterior del antebrazo. En la parte lateral tenemos 4 músculos. Y en la parte posterior tenemos 8 músculos, 4 en el primer plano y 4 en el segundo plano. En total, si ustedes sumarían, aproximadamente tenemos 8 en el primero, 8 en el primero, 8 en el segundo, ya tenemos 8 más 8, 16. Más 4 serían 20 músculos en el antebrazo. ¿Se dan cuenta? 20 músculos que tenemos en la parte del antebrazo. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Región anterior del antebrazo. La región anterior del antebrazo habíamos indicado por planos. ¿Se acuerdan? Primer plano muscular. ¿Cuál es el primer plano muscular? Tenemos al pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Entonces, veremos el músculo pronador redondo. Este músculo pronador redondo está en la parte externa, ya en la primera capa. Su origen, bueno, es un músculo aplanado, es oblicuo, presenta 2 regiones, ¿sí? Estas tienen una inserción en la parte, en la cabeza del húmero, en la cabeza del cúbito. Pero vamos a ir directamente a las inserciones. El músculo pronador redondo es aquel que se origina en la cabeza del húmero, en el epicóndilo medial del húmero, como pueden ver ustedes. De ahí, del epicóndilo medial del húmero, va a pasar a la cabeza cubital, a la apófisis coronoides. Y de ahí empieza a descender para terminar en la parte media de la cara lateral del cúbito. Bueno, este está inervado por el nervio mediano y la acción que tiene es un pronador y flexor del codo. Primer músculo, pronador redondo. Segundo músculo, lo tenemos al palmar mayor. Esto es un término
muy pasado, no tan pasado, pero es el palmar mayor, que en el libro del Keimur actualmente lo llamamos el flexor radial del carpo. El músculo flexor radial del carpo, que es este, que antes se llamaba palmar mayor. Este músculo flexor radial del carpo es aquel que se origina, está también en el primer plano, es aplanado, es oblicuo. Este se origina en el epicóndilo medial del húmero y empieza a descender hasta llegar a la cara anterior del segundo metacarpiano. Como pueden ver, va descendiendo el tendón y termina insertándose distalmente en la base del segundo metacarpiano y en la base del tercer metacarpiano, ¿no? Ahí termina su inserción distal de este músculo llamado flexor radial del carpo. Está inervado por el nervio mediano, su acción flexiona y abduce la mano. Flexiona ligeramente y ejecuta una pronación del antebrazo. Segundo músculo. Tercer músculo, el palmar menor. El palmar menor, que algunos lo llaman palmar largo, ¿sí? Que así también lo conocemos en el Keimur, el palmar largo. Este músculo palmar largo es aquel, como dice, es un pequeño músculo que es más tendón. Está en el primer plano. Este es un músculo pequeño que se va a originar en el epicóndilo medial del húmero. De ahí va descendiendo y va a terminar pasando su tendón y terminar en la aponeurosis palmar, en la fascia o la aponeurosis palmar de la región de la palma. Está inervado por el nervio mediano y la acción que tiene es un flexor de los dedos, del segundo al quinto dedo. O sea que va a ayudar en la flexión desde el segundo, tercero, cuarto y quinto dedo, ¿no? Y además es un flexor de la muñeca. Ayuda a flexionar la muñeca. Este movimiento, flexionar la muñeca. Entonces, esa es la acción que tiene este músculo llamado palmar largo. Y el otro músculo, el cuarto músculo del primer plano, es este que se llama el flexor cubital del carpo. Este músculo flexor cubital del carpo está ubicado en la parte más medial del antebrazo, está en el primer plano, es algo largo, cilíndrico, y es aquel que se origina también en el epicóndilo medial del húmero, en el olecranón, en la parte posterior del cúbito, en la cabeza cubital, en el borde posterior del hueso cubital, y de ahí va descendiendo para terminar de insertarse distalmente en el hueso pisiforme. Va a insertarse en el hueso pisiforme mediante unos ligamentos, que se llama ligamento pisiganchoso, porque va a ir al hueso ganchoso, y pisimetacarpiano. ¿Sí? En realidad, este es el músculo, ¿sí? Flexor, al que lo tenemos flexor cubital del carpo, es aquel que se va a insertar en el hueso pisiforme y en el hueso ganchoso, incluso en la base del quinto metacarpiano. Entonces, hueso pisiforme, hueso ganchoso, por eso se llama, por eso lo denominamos pisiganchoso, pisimetacarpiano, ¿sí? Pisiganchoso, porque va a llegar al hueso ganchoso, va a llegar al pisiforme, al ganchoso y a la base del quinto metacarpiano. Ahí es donde termina su tendón de este músculo flexor cubital del carpo. Está inervado por el nervio cubital. Flexiona y abduce la muñeca en dirección cubital. Y esos serían los 4 músculos del primer plano. Entonces, el primer plano de la parte anterior del antebrazo, ¿cuáles son? 1, músculo pronador redondo. 2, flexor radial del carpo, que va a ir hacia el radio, flexor radial del carpo. El palmar largo y el flexor cubital del carpo. Esos son los 4 músculos del primer plano anterior. Vamos con el segundo plano.
¿ya? Vamos con el segundo plano. Quitamos estos músculos y tenemos al segundo plano. El segundo plano está formado por el flexor superficial de los dedos. Está en el segundo plano del antebrazo. Es un músculo aplanado, como pueden ver. Es un músculo ancho. Es aquel que tiene un origen en la cabeza húmero-cubital, articulación húmero-cubital, en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoides, y luego se dirige hacia la cabeza del radio, borde lateral del radio. Ese sería su origen, su inserción proximal. Y la inserción distal es el que va descendiendo y luego de ser parte muscular se transforma en tendones. Y esos tendones van a pasar por el túnel carpiano para luego terminar en la segunda falange de los dedos del segundo al quinto dedo. Como ustedes pueden ver, esos tendones pasan por el túnel carpiano para terminar en la base del segundo, llegan hasta la base o van a llegar en este caso hasta la segunda falange. Nada más. Miren, van a llegar sus tendones hasta la segunda falange. Primera, segunda y tercera, ¿no? Falange proximal, falange media y falange distal. O sea que van a llegar justo hasta la segunda falange, que es la falange media. Y no llegan hasta la falange distal. ¿Por qué no llegan? Porque son estos tendones de los flexores superficiales de los dedos. Y ojo, que este músculo flexor superficial de los dedos, una vez que forma estos 4 tendones, ¿por qué 4? Porque solo va al dedo índice, al dedo medio, al dedo anular y al dedo meñique, que solo llegan hasta la segunda falange. Este flexor superficial está inervado por el nervio mediano y la acción que tiene flexiona el antebrazo. Va a flexionar el antebrazo. 1. Flexiona la mano y flexiona las falanges medias del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Flexión media de las falanges. Este movimiento. Eso es lo que produce el segundo plano. Vamos con el tercer plano. Miren ustedes, quitamos al flexor superficial de los dedos y nos encontramos con el flexor profundo de los dedos. Este músculo flexor profundo de los dedos está en el tercer plano. Es un músculo aplanado, es ancho y este músculo, pues su origen se va a insertar, se va a originar en la superficie anterior, en el tercio superior del cúbito. De ahí este músculo pues se va adelgazando y va formando también tendones. Va a formar 4 tendones que estos van a pasar también profundamente por el túnel carpiano. Y cuando pasan profundamente por el túnel carpiano, van a terminar insertándose en las terceras falanges. ¿Qué quiere decir? Que van a terminar insertándose en las últimas falanges. Entonces estos van a llegar pasando el segundo y llegando hasta las terceras falanges, ¿no? Y otro dato importante, estos tendones de los flexores profundos van a perforar a los tendones flexores superficiales. Y miren cómo los perforan. Va a pasar entre esos tendones de los flexores superficiales. O sea que los tendones de los músculos flexores profundos perforan y atraviesan a los tendones de los músculos flexores superficiales. Los atraviesan y llegan hasta la tercera falange, que es la falange distal. Pero al ser 4 tendones, solo va a llegar al dedo índice, al segundo dedo, al tercer dedo, cuarto y quinto dedo. Es decir, al índice, al medio, al anular y al dedo meñique. Y estos se consideran flexores profundos. ¿Por qué? Porque llegan hasta las terceras falanges. Estos están inervados por el nervio mediano y por el nervio cubital. Este músculo flexor profundo de los dedos es aquel también que tiene la acción de ser flexor. ¿Pero qué va a flexionar? 1, el antebrazo, flexión de la mano y flexión de las terceras falanges.
Es decir, que va a flexionar las terceras falanges. Si ven mi dedo, este movimiento que está flexionando se debe a el flexor profundo de los dedos. Bueno, hasta ahí ya tenemos nuestro tercer plano. Nos falta un músculo más para el tercer plano, que es este músculo llamado el flexor largo del dedo gordo, ¿no? Este es el flexor profundo de los dedos y al lado está el flexor largo del dedo pulgar. El flexor largo del dedo pulgar también está en el tercer plano. Es largo, cilíndrico, está en la superficie, se va a originar en la superficie anterior del tercio medio del cúbito y también en la cara anterior distal del radio. De ahí se va a convertir en un tendón. Ese tendón va a pasar por el túnel carpiano y este tendón del flexor largo del dedo gordo o del dedo pulgar, al pasar por el túnel carpiano, este va a terminar insertándose distalmente en la segunda falange, ¿sí? En la falange distal del dedo pulgar, ¿sí? Termina en la falange distal del dedo pulgar, ¿no? Como pueden ver. Porque sabemos que el pulgar solo tiene una falange proximal y falange distal. Proximal y distal. Entonces su tendón termina en la falange distal. ¿Y qué le va a producir? Bueno, primeramente está inervado por el nervio mediano y la acción que tiene es flexión del dedo pulgar. Flexiona el dedo pulgar, ¿no? Este movimiento, flexión del dedo pulgar. Bueno, esos son los dos músculos del tercer plano. Flexor profundo de los dedos y el flexor largo del dedo pulgar. Y nos vamos con el último plano del grupo anterior. El cuarto plano, que está formado por el músculo pronador cuadrado. El músculo pronador cuadrado es el único músculo que está en el cuarto plano. Este es un músculo aplanado, es un músculo cuadrilátero, como pueden ver, por eso su nombre de pronador cuadrado. Este se va a originar en la superficie anterior del cúbito o cara anterior del cúbito a la cara anterior del radio. Bien, facilita su inserción. Cara anterior del cúbito a la cara anterior del radio. Músculo pronador cuadrado. Este está inervado por el nervio mediano y la acción que tiene cuando se contrae el músculo pronador cuadrado va a producir pronación de la muñeca y del antebrazo. Es un músculo pronador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si la palma está arriba, que es supinación, pues este músculo cuando se contrae nos produce pronación, ¿sí? Que la palma se dirija hacia abajo. Entonces, por eso se llama pronador de la muñeca y del antebrazo. Muy bien. Ese es el cuarto plano muscular. Y así hemos ido viendo todos estos músculos del grupo anterior del antebrazo. Como pueden ver, estos son los músculos que hemos visto y son, aquí tenemos al músculo del primer plano, si recuerdan. Primer plano, 4 músculos, pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, 4 músculos. Segundo plano, flexor superficial de los dedos, que solamente llegaba hasta las segundas falanges, si recuerdan, flexor superficial de los dedos. El tercer plano tenemos al flexor profundo de los dedos, que van a llegar hasta las falanges más distales. Flexor profundo de los dedos y tenemos al flexor largo del dedo gordo, ¿no? Que llega hasta la segunda falange. Y el cuarto plano lo tenemos al músculo pronador cuadrado. Así que esos son los músculos, esos son los 8 músculos que encontramos en la parte anterior del antebrazo. Muy bien, eso es lo que podemos ver. Ahora vamos a ver enseguida al siguiente grupo, ¿no? Y esta es una forma para identificar al primer plano muscular. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo, para encontrar el primer plano muscular en la parte anterior del antebrazo. Bien,